Tenemos a otra entrevista ahora, en este caso vamos a pasar a lo que significa la historia. Ella me va a corregir, pero la vamos a saludar primero. Se trata de Carolina Ferrari, que está con nosotros en línea. Hola Carolina, ¿cómo andás? Hola, buen día Richard, ¿cómo estás? Bien, acá con mi compañero Gustavo estamos con esto. Primero empezar con lo que significa esta diplomatura de Derechos Humanos que arranca mañana, si no me equivoco, ¿no? Sí, efectivamente, es nuestra segunda corte de esta diplomatura en Derechos Humanos que se inició el año pasado. Este año estamos por la segunda y sí, arranca mañana, jueves 18, con la llegada de una visita de lujo realmente que tenemos, que es un catedrático de la Universidad de Jerusalén, el doctor Leonardo Senkman. Así que bueno, él va a dar la clase inaugural de este ciclo de diplomatura en Derechos Humanos que vamos a dictar este cuatrimestre, y que, como bien digo, tiene su segunda versión después de haber tenido un inicio muy exitoso el año pasado. Carolina, ¿esto abarca directamente a lo que es derechos humanos con respecto al mundo, ¿no? Lo que refiere todo lo que son las políticas mundiales, ¿no? Sí, mira, es una diplomatura abarcativa que en esta etapa, digamos, el que nos propusimos este desafío a partir bueno, del trabajo que yo hago en la universidad, que tiene que ver con la Cátedra de Historia Contemporánea de la que soy titular, y con la Cátedra Libre de Derechos Humanos, que fue creada en el 2013. Sí. Bueno, como parte de los desafíos que nos hemos propuesto para ofrecer a la sociedad algunas cosas que nos parecía que todavía estaban pendientes o que de alguna manera la sociedad estaba necesitando, pensé en esta diplomatura. Y como te digo, bueno, el año pasado arrancamos con la primera y fue un éxito muy interesante, y entonces este año dijimos, bueno, vamos con la segunda. Sí. Como bien lo dice el nombre de la diplomatura, que es bastante amplio porque se llama Diplomatura en Derechos Humanos, sí. Nacionalismo, racismo, sí. Democracia, Estado y sus conexiones problemáticas. Justamente ese título, que por ahí puede parecer algo tal vez un poco largo para el gusto de gente que le gusta lo cortito, lo chiquitito, bueno, precisamente lo que queremos de alguna manera es describir justamente situaciones problemáticas que tienen que ver con los genocidios que se han dado a lo largo de la historia, y que indudablemente no son una sola cosa, ni en un solo lugar, ni uno solo. Por supuesto que el genocidio mayor, en el que el hombre ha sido capaz de demostrar su mayor capacidad tecnológica puesta al servicio de la crueldad, fue la Shoah, es decir, el genocidio que perpetraron los nazis contra los judíos. Sí. Pero tanto antes como después han habido otros genocidios, y por supuesto que hay posibilidades de compararlos y de ponerlos en niveles, y la necesidad de que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Tal cual. Y en especial en esta Argentina en la que estamos transitando hoy. Por esto he puesto un especial énfasis este año en que puntualicemos algunas cosas que evidentemente para quien está, y en este momento en Mendoza encima, así que sí, para quien está
a cargo de un Estado nacional como es la Argentina, decir que no sabe ni cuántos fueron ni por qué, y seguir repitiendo el tema de la guerra, de la teoría de los dos demonios y todo eso, realmente ya a esta altura es inadmisible. En lo personal considero que es inadmisible. Un jefe de un Estado nacional no puede desconocer la historia de su país, y si la desconoce, la verdad es que tendríamos que decirle, antes debió estudiar, antes. No después, antes. Carolina, porque con esas afirmaciones está causando mucho daño. Nosotros tenemos 30.000 desaparecidos que no sabemos a dónde están, porque como bien sabes, Richard, algunos restos, gracias a la labor del cuerpo médico forense, están siendo reconocidos, pero son muy pocos. Así que hay 30.000 argentinos que no sabemos a dónde están, más los que tuvieron que irse al exilio, más los niños enajenados, de los cuales bien sabemos que solamente se ha recuperado un porcentaje gracias a una labor magnífica de abuelas y madres de Plaza de Mayo, que además están siendo denostadas. Entonces, nuestra democracia, de la que todavía se sigue llenando la boca a alguna gente, no está siendo en este momento una democracia real. Las democracias no son palabras, las democracias son reales, tienen que ser palpables, y palpablemente democrático no puede ser que a unos jubilados se les envíe el ejército, la policía, a tirarles carros hidrantes encima y todo lo demás que hemos protagonizado en estos últimos días. Totalmente. Así que, es una acumulación de cosas que hacen que reafirmen la necesidad de que, ya que no nuestros gobernantes, por lo menos entonces sí el pueblo de la nación argentina tenga elementos, instrumentos que le sirvan para poder distinguir que no es lo mismo una cosa que otra, y que no es lo mismo la vigencia plena de la democracia y de los derechos humanos. Totalmente. Carolina, buen día. Hola, buen día. Casi que nos sacó la pregunta que le estaban por hacer directamente, pero bastante. Es buenísimo. Gustavo Torres te saluda. Hola, Gustavo. Me queda esto de la diplomatura en derechos humanos, más que hoy es un día especial, porque es 17 de agosto, no porque nos visite un señor cuyas iniciales son MM, sino porque murió San Martín, vos que sos una mujer de la historia. Los derechos humanos no solamente abarcan esta cosa de los genocidas, de los crímenes de lesa humanidad, sino también cosas muy básicas y muy elementales, y está bueno que desde los foros académicos le hagan saber a la gente, a través de estudios, de cosas serias, y a nuestros legisladores, para que tengan capacidad de hacer leyes al respecto, que vivir dignamente, que comer todos los días un par de veces, que ir a la escuela, que los chicos jueguen y se diviertan y aprendan, son derechos humanos, como también son derechos humanos los amigos, compañeros, co-ciudadanos que están tras las rejas, que han sido privados de su libertad, pero que no tienen que vivir en forma infrahumana. Ellos también tienen derechos humanos. Exactamente, totalmente de acuerdo, Gustavo, y totalmente, por supuesto que a todo esto apunta, por eso dije al inicio, es un título tan abarcativo como para que precisamente nos pueda indicar que estos son todos los puntos y los aspectos, porque como vos bien señalás, y hable, digamos, de los genocidios, porque obviamente estos grandes genocidios son los que nos permiten y son los que han permitido históricamente sacar a la luz la problemática de los derechos humanos, y entonces trabajar para todo esto otro que aparentemente estaría detrás de bambalinas y que no está, porque como vos bien señalaste, en tanto existan niños, que existen millones todos los días, y que esto está claro, porque todos los estudios últimamente, y no solamente en nuestro país, sino en otros países que
en el mundo académico, digamos, tienen todavía un mayor reconocimiento de algunos estudios que todavía en la Argentina a lo mejor están de forma más incipiente, demuestran que las desigualdades en el mundo han crecido exponencialmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un porcentaje muy pequeño de acumulación de riqueza, y repito, esto no se trata solamente de una cuestión de la Argentina, sino que es mundial, y mientras que a la vez la gente desposeída, los que menos tienen y los que menos tienen posibilidades de acceder ni siquiera a una comida digna, mucho menos a viviendas dignas, mucho menos a una vida digna en cuanto a educación y a posibilidades, esos también han crecido y en un porcentaje mucho mayor. Entonces, en la medida en que siga esta acumulación de riquezas en manos de unos pocos, en que la distribución no sea una cosa que se derrame a amplios sectores de la sociedad, en que sigamos con guerras de intereses como lo que está ocurriendo en Medio Oriente, y me estoy hablando concretamente de Siria y de todo lo que tiene que ver con esta parte de la frontera con Turquía, etcétera, etcétera, con las problemáticas del hambre en África, que a su vez se reflejan también con su contrapartida, que es el insano crecimiento del racismo en Europa y en otros sectores del planeta. Entonces tampoco estamos respondiendo a los derechos humanos. Sí, muy atinado lo que vos dijiste, y te agradezco que me des la posibilidad de ampliar. Y también lo que señalaste con respecto a lo que está ocurriendo en nuestras cárceles, las condiciones son terribles y tampoco es una problemática exclusivamente nuestra, y no hablar de esta Argentina en la que ya tenemos hoy presos políticos en condiciones, como bien sabemos, que no sabemos siquiera cuáles son, como lo que está ocurriendo con Milagros Sala. Sí, totalmente. Carolina, cuando la diplomatura va a cubrir un cuatrimestre, explicabas al principio, creo. Claro, sí. ¿Va a surgir algún material audiovisual, escrito de esto? Porque desde ya te estamos invitando a que cuando tengas ese material, nos encanta la idea, adherimos absolutamente, y que nos cuentes y que nos lo muestres. Bueno, mira, la diplomatura obviamente es un curso pensado, planificado y que se va a ir desarrollando en etapas. Sí, la diplomatura se dicta solamente en un cuatrimestre y es el segundo cuatrimestre, digamos, esto fue así el año pasado y es así en este momento por las necesidades curriculares que nosotros tenemos. En el primer cuatrimestre yo tengo 3 cátedras a mi cargo, así que no puedo hacer otra propuesta más, que son las cátedras de grado, ¿no es cierto? Como te digo, la cátedra de Historia Contemporánea, que es la troncal, y otras cátedras que de ellas se desprenden. Entonces, como una segunda oferta a través de la Secretaría de Extensión, tenemos la diplomatura. A todo lo largo de la diplomatura se desarrolla, la diplomatura tiene una modalidad de curso-taller, por tanto se desarrolla con conferencias de quienes vamos haciendo esta tarea, que yo te dije y les conté recién que se inicia con una persona de reconocida trayectoria mundial y que tenemos la suerte de poder lograr que nos visite, pero sigue con lo que yo considero un equipo de lujo, que si me permiten y el tiempo nos da para nombrar algunos de ellos. Sí. Bueno, el profesor emérito de la Universidad Nacional de Cuyo, y quien ha sido mi maestro y de quien me honra ser la continuidad de algunas cosas que él inició, que es el doctor Christian Buchrucker,
contamos con reconocidos catedráticos que se refieren a problemáticas de distinto tipo relacionado con esto, como son los doctores Jorge García Carbajo, Carlos Lombardi, para referirse a la problemática de la Argentina y de los juicios de lesa humanidad, al doctor Pablo Salinas y Viviana Beigel, que como bien sabemos han tenido un rol inexcusable y realmente es un orgullo contarlos entre nuestros disertantes, y también a Ernesto Espeche, que bueno, todos sabemos su rol de comunicador comprometido. Me enorgullezco de haber trabajado con él, y recién lo nombraste a Julio Rudman, con él y con Julio en lo que fue nuestra Radio Nacional, y que lamentablemente hoy ha quedado allí un bache y un agujero negro, porque se han perdido personas tan importantes y que tenían tanto para aportarnos. Así que bueno, por segundo año consecutivo, el orgullo de tenerlo también a Ernesto Espeche con nosotros. Así que bueno, realmente con todo esto se genera un material que se va desarrollando a lo largo de la diplomatura. No sé si parte de esto en algún momento lo podremos compartir, encantada. La diplomatura tiene mucho de todo lo que podemos aportar, de documentación histórica, de cine, de bueno, vuelvo a repetir, de el tete a tete con estos académicos, que no es una cuestión menor el poder no solamente escucharlos, sino interactuar, compartir, debatir, porque esta ha sido la impronta y va a seguir siendo de esta diplomatura, es decir, algo abierto, primero abierto para todos, está abierto para alumnos, para docentes y para público en general. No hay trabas ni cortapisas de títulos ni de orientaciones para poder hacer la diplomatura. Es una diplomatura pensada para que llegue a toda la sociedad, y este es el objetivo. El año pasado tuvimos 40 egresados en nuestra primera diplomatura, así que esta cifra, que para algunas cosas tal vez pueda parecer menor, para un curso de estas características, que es de extensión y que abarca tanto, fue realmente arrancar con un éxito muy importante. Así que esperamos que este año también ocurra algo similar. Y bueno, todo lo que generemos está permanentemente para que ustedes puedan incluso visitarnos. Desde ya están invitados a la clase inaugural de mañana y en el momento que ustedes quieran, y que podamos ir compartiendo también con la sociedad que no pueda acercarse por una razón u otra, para que podamos ir transmitiendo de alguna manera lo que vamos logrando con esto. Buenísimo. En esto vuelvo a repetir y perdón, pero a riesgo de ser reiterativa, pero creo que es muy necesario, sobre todo en momentos en que no solamente las desigualdades se están manifestando cada vez con más fuerza también en nuestra sociedad, sino que otros aspectos que son violatorios de los derechos humanos también se están acentuando nuevamente. Hay cosas que nos están ocurriendo que a muchos de nosotros nos hacen sentir que nos estamos acercando demasiado a prácticas dictatoriales, y creo que esto sí es absolutamente repudiable, por lo menos quienes tenemos una posición tomada y con absoluta conciencia. Gracias también por permitirme decir algo. Todas las personas que he nombrado y que van a estar interactuando con nosotros, somos todos
hemos trabajado todos a pulmón por los derechos humanos. Sí. Ninguno de nosotros se ha enriquecido por los derechos humanos. Por lo tanto, repudio absolutamente cualquier relación que se haga, y mucho más si esta viene desde el ámbito de la dirigencia política, con ese título tan bastardo que nos dan por utilizar alguna palabra que signifique algo despectivo en este sentido, de decir que los que nos dedicamos a los derechos humanos estamos currando. Sí. No estamos currando. No hemos recibido ninguno de nosotros ningunos pagos adicionales que no puedan ser mostrados. De hecho, en lo personal jamás he cobrado un solo peso por dedicarme a los derechos humanos. El trabajo es, repito, un trabajo de extensión, y esto significa que además de las tareas que tengo en la universidad en forma remunerada como todo trabajo, esto lo hago sin percibir ninguna remuneración extra. Así que la verdad es que ese tema del curro de los derechos humanos también es algo que creo que debe quedar bastante claro, porque no es un curro. En nuestro país hubo un genocidio, 30.000 desaparecidos, otros tantos niños enajenados, gente que debió exiliarse, muchos de ellos no volvieron nunca más tampoco, así que también fueron una pérdida. Eso es un genocidio, eso no es relativizable y no debe permitirse que se relativice. Totalmente. Y que trabajemos para poner luz sobre algo que durante tanto tiempo fue oscuridad, tampoco es un curro, es un trabajo, y un trabajo muy demandante, y un trabajo en el que tenemos que poner mucha fuerza y en el que debemos seguir evidentemente trabajando, porque si alguna persona que está en los más altos cargos políticos desconoce esto, y desde ya invito a todos aquellos que ocupan altos cargos políticos y que desconocen la historia de la Argentina, a que se interioricen un poco más en ella. Tal cual. Carolina, gracias por la pasión que le pones a la tarea, pero yo me voy a permitir hacerte, agradeciéndote las invitaciones, nosotros te vamos a hacer 2 invitaciones. Primero, y respetando y queriendo mucho a Julito Rudman, a Ernestito Espeche, al Ale Rota, a toda esa gente de Nacional, que creo que la historia los va a premiar con un lugar de privilegio. Nosotros tenemos una radio humilde, pero también considerar a tu casa, sobre todo para difundir este tipo de cosas. Y la segunda invitación, esta es un poco más formal, es que nosotros vamos a armar un ciclo de historia, donde vamos a hacer entrevistas históricas a grandes personajes que nos dieron en los libros de historia de la escuela primaria, por ahí, y que fue la historia del mitrismo, con la cual tengo algunas diferencias. Pero nos gustaría, y ahí viene la invitación, estoy dando muchas vueltas creo, a que seamos capaces de rescatar de la historia reciente, de los últimos 30, 40 años, personajes, para hacer entrevistas históricas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que se me ocurre rápidamente, y para eso necesitamos una historiadora que nos ayude. Me encantaría hacerle una nota a la Norma Rostito. Cómo no, te agradezco mucho por ambas cosas, y te doy una respuesta rápida a las dos. Sí, yo creo que la historia y la historia reciente no concuerdo para nada con aquellos que piensan que tienen que pasar X años y que, bueno, tantas cosas que ya sabemos que es propio del historicismo clásico. Yo estoy en otra corriente historiográfica totalmente distinta, que es la corriente crítico-analítica comparativa, así que... Vos sos la Piazzolla, vos estás en la onda piazzolista como el tango, pero de la historia. Totalmente. Así que bueno, sí, la historia se encargará de quienes hoy hay personas que se encargan de tratar de acallar, como de hecho algunos nos estamos ocupando. Y por supuesto que agradezco infinitamente la invitación que ustedes me hacen. Cuenten conmigo para lo que sea y para quien sea, y también, sobre todo, como vos bien señalaste, no para contar una historia oficial contada por los que ganaron en algunos momentos, porque esta es una de las grandes críticas que a veces hace la sociedad a los historiadores,
historiadores, y que siempre digo, sí, debemos hacerla, es una crítica que debe estar, pero también debemos distinguir que algunos historiadores tenemos claro que esa no puede ser la única manera de abordar la historia y que permanentemente nos dedicamos a esto. Sí, hay muchos seres que la historia, digamos, actores individuales y colectivos, la historia debe destacar. Vos me tirás un desafío como Norma Rostito, te digo sí, yo te tiro otro desafío como Agustín Tosco, como Augusto Ongaro, que falleció hace poquito, y que justamente también creo que son figuras, junto con otras tantas, tendríamos tantos, y de hecho me pongo el cura Villero para cuando quieran, porque también justamente en relación con una dirigencia sindical que hoy está en gran parte, no toda, pero una parte importante y una parte que debería estar defendiendo a quienes les aportan de sus bolsillos, y esto sí ya no es un eufemismo, y están tan dormidos y tan callados cuando se pasaron 12 años bombardeando a los que estábamos tratando de hacer algo un poco mejor, y hoy están tan dormiditos y tan callados frente a continuos avasallamientos diarios, cotidianos, yo diría algunas veces hora a hora, que sí, que creo, y por supuesto que tomo el guante y me pongo a disposición para colaborar con ustedes en esta tarea que creo que debe ser también una tarea comunitaria, o por lo menos entre los que queremos ponernos estas camisetas o las tenemos puestas, y además queremos que se visibilicen estas camisetas de las voces olvidadas, exactamente. Tal cual. Bueno, Carolina, muchas gracias por esta comunicación y muchos éxitos para mañana, que arranca a las 16, ¿no? Sí, a las 16 en la Facultad de Filosofía y Letras. Perfecto. Bueno, te mandamos un abrazo desde acá de FM El Ágora y muchas gracias y muchos éxitos nuevamente para mañana. Bueno, y muchas gracias a ustedes por este espacio y por hacerme sentir también una calidez inmensa de parte de ustedes. Así que muchas gracias también.